Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? ¿Están sanos y salvos hoy? ¿Cómo ha cambiado el mundo desde que estuvimos con ustedes hace un mes? El 14 de marzo aprendimos a hacer el saludo chino, así, sin beso, sin abrazo, por la coronavirus. Y ya un mes después estamos en fase 3, suspensión de labores, de viajes y salidas de casa. ¿Qué está haciendo Dios en estos días? ¿Crees que Dios ha perdido el control en su universo? Yo creo que no. Él está cumpliendo sus propósitos, que tal vez no son exactamente como nuestros propósitos, pero yo veo que entre los no creyentes, Dios está preparando más apertura al Evangelio que antes. Y también en la iglesia está haciendo una transformación, porque ya no estamos en nuestros edificios, ni estamos haciendo cultos unidos, estamos grabando mensajes como hoy, en que cada uno está en su casa. Entonces, cada cristiano es un testimonio vivo. ¿Dejó de existir la iglesia cuando dejó de ir al edificio o dejó de hacer cultos unidos? No, cada creyente es un testimonio vivo. Y es curioso cómo las pruebas sacan lo que está dentro de nuestro corazón. Para los que están caminando por la fe, una prueba muestra su espiritualidad y lo hace más y más como el carácter de Cristo. Pero los que no andan por la fe, la prueba produce carnalidad y son más y más como el mundo. Entonces, ¿cómo has respondido a esta crisis tú? Bueno, en estos 2 meses hemos estado viendo mensajes sobre una serie sobre el Evangelio. Y creo que es más relevante que nunca esos mensajes. ¿Qué quiere decir la palabra evangelio? Quiere decir buenas nuevas. ¿Cuántos creen que el mundo de hoy necesita escuchar buenas nuevas? Yo creo que sí. Empezamos el curso. Las buenas nuevas empiezan con la persona de Dios. Vimos que Dios es amor. Dios es santo y Dios es justo. También vimos cómo es el ser humano, según la palabra de Dios. Pecador, depravado y no puede salvarse. Está separado de Dios. Después ya vieron el mensaje sobre Cristo que vino para dar una solución a este gran problema que tenemos del pecado. Y ya han visto que eso nos lleva a arrepentimiento, de cambiar nuestra mente acerca de quién es Dios, quiénes somos nosotros como pecadores, en vez de buenas personas, cambiar nuestra percepción de Cristo, que Él es la solución de nuestro problema. Y esto nos lleva a tomar el paso de una decisión de fe, de confiar en Él. Entonces, quiero hacerte esta pregunta. ¿Hoy estás sano y salvo por la fe en Jesucristo? Es la decisión más importante que puedes tomar en tu vida. Y Pablo exhorta a la iglesia en Corinto, en 2 Corintios 13, 5, de que es importante probarnos, examinarnos para ver si estamos en la fe. Él dice en 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Que entonces algunos están pensando que ya he confiado en Cristo. Pero debemos estar seguros que hemos tomado esta decisión de responder a la invitación de Dios. Y yo creo que eso es a veces complicado para los cristianos de cuna. Yo
fui primera generación de cristiano en mi familia, entonces no tuve esta situación. Es una bendición de ser segunda generación, pero hay un riesgo. Los hijos de cristianos, como nuestros hijos, podrían decir, bueno, mis papás son cristianos y yo soy sus hijos, entonces soy como nieto de Dios. Entonces, pero ¿saben qué? Dios no tiene nietos. Él quiere una relación estrecha con cada uno de ustedes. Y tienen que tomar una decisión personal de confiar en Cristo, de responder a esta invitación de Dios. Entonces vamos a hacer hoy un autoexamen si has respondido por la fe en Cristo. La primera pregunta que quiero darles, ¿qué es más importante? ¿La cantidad de fe que tienes o en qué está basado tu fe? ¿Qué es más importante? Creo que hoy en día muchos quieren exaltar la importancia de la fe y hasta dicen, si tienes mucha fe vas a estar bien con Dios. No importa en qué está basado tu fe. Este tipo de fe no salva. La verdad es que todos tienen fe en algo. Aún los ateos que no creen en Dios tienen fe a veces en la ciencia. Pero eso no es una buena base de fe para estar bien con Dios. Entonces, ¿saben? La única fe que puede salvar es la fe en Jesucristo. Entonces, podemos verlo como ver dos puentes. De este lado, podemos pensar en un puente de cuerdas desgastados, hasta con tablas, medios podridos, algunas tablas le falta, que está tendido sobre un cañón muy profundo y quieres cruzar al otro lado. Puede ser que tú tienes mucha fe en esta puente de cuerdas, pero al lado hay un puente hecho de acero y concreto. Está muy fuerte. Y ¿cuál sería mejor? ¿De cruzar la puente de cuerdas y tablitas de este lado con mucha fe, o cruzar el puente fuerte de acero y de concreto, aunque estés temblando porque tienes miedo de las alturas? ¿Cuál sería la decisión más sabia que va a dar el mejor resultado? Bueno, obviamente sería en cuál puente confías. Es mejor confiar en el que está dudoso o el que está fuerte. Entonces, es mejor escoger el puente correcto, aunque no tienes una fe muy grande. Y así Jesús nos enseñó en Lucas capítulo 17 acerca de la cantidad de fe que necesitamos tener. Dice en Lucas 17, versículo 5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieres fe como un grano de mostaza. ¿Sabes que este grano de mostaza era la semilla considerada más pequeña de todas las semillas? Si tuvieras fe de este tamaño, podrías decir a este sicómoro, este árbol fuerte, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. ¿Qué está diciendo Jesús aquí? Está diciendo que no importa el tamaño de tu fe. Lo que importa es si confías en mí o no. Si confías en Jesucristo, Él dice, aunque tienes una fe muy pequeña, vas a poder hacer grandes cosas. Y vas a poder tener la salvación que Dios te ofrece. Entonces, ¿sabes qué? Hay muchas alternativas de confiar en Cristo. ¿Cuál es la base de tu fe? Algunos confían en la fe de sus padres. Algunos confían en su religión o en su iglesia.
Algunos confían que son buenas personas y otros pueden confiar que han hecho buenas obras. Pero todo eso es bases de la fe. No salva. Solamente la fe que está en Jesucristo y su obra puede salvar. Eso es el segundo punto. La fe que salva está enfocado en Jesucristo. Y así nos dice el apóstol Juan, en 1 de Juan 5:12, hay muchos lugares donde podemos ver esta realidad de que la fe que salva tiene que estar enfocado en la persona y obra de Jesucristo. Pero vamos a escoger esto. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Juan está hablando a los creyentes. Y esta vida está, ¿dónde? En su Hijo, Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. No tiene la vida eterna si su fe no está en el Hijo de Dios. Así es de sencillo. Pero ¿qué quiere decir esto de tener fe en Cristo? Podemos ver en el Nuevo Testamento como 150 versículos que dicen que la única condición para tener la vida eterna y el perdón de pecados es tener fe en Jesucristo. Y yo creo que tenemos que entender qué quiere decir esto, tener fe en Jesucristo. La primera parte, primer lado de la moneda, podemos verlo así, es creer el mensaje de Jesucristo. Y eso es de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. A la vez es una idea complicada, pero es la realidad de las cosas que Dios nos ha revelado. Y es necesario esta realidad de que Jesucristo, el Hijo de Dios, en la eternidad pasada, no tenía cuerpo. Era el creador de todo este mundo, como dice en Colosenses, pero para hacer su obra, tú necesitabas un cuerpo humano. ¿Por qué? Su obra, como dice Pablo en 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Saben qué? Dios, el Hijo que creó el mundo, no podía haber muerto sin un cuerpo humano. No podía haber derramado sangre sin un cuerpo humano. Por eso tuvo que ser 100% hombre a la vez para poder lograr, para poder morir por tus pecados. Y dice, versículo 4, y fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Por qué era necesario que resucitara? No tiene caso de pensar en confiar en Jesucristo a darte la vida eterna si quedó muerto. Entonces tenía que resucitar, que muestra que Dios aceptó su pago por tu pecado y mi pecado y resucitó para mostrar que era también Dios. Entonces, eso es el mensaje de Jesucristo y tenemos que creer con nuestra mente que es cierto esto. Pero ¿saben qué? Eso no nos puede salvar. ¿Por qué? Porque hasta los demonios creen esto. Es lo que Dios dice en Santiago 2:19. Santiago 2:19 dice: tú crees que Dios es uno. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. ¿Creen que los demonios creen que Jesús es Dios? ¿Sí? Que también era un hombre verdadero que murió por los pecados y derramó su sangre. Sí, ellos creen esto. Creen que los demonios saben que Él resucitó.
Sí. ¿Y está ofreciendo vida eterna? Sí. Ellos saben todo esto. ¿Pero son salvos? No. ¿Por qué? No confían en Él. Ellos tiemblan porque saben que su juicio viene, ya han sido juzgados. Entonces, hay otro lado de la moneda de la fe que tiene que combinarse con saber el mensaje de Jesucristo en mi mente. Esto me lleva a confiar de mi corazón, a confiar en la persona de Jesús. Es como si yo dijera, yo creo de mi esposa. Yo creo que mi esposa nació en Costa Rica y creo que ha sido mi esposa por 28 años. Pero si yo digo, yo creo en mi esposa, estoy diciendo algo mucho mayor. Porque está diciendo, no solamente creo los hechos acerca de ella, pero yo confío de corazón en mi relación con ella. Y eso es lo que es el otro lado de la moneda, de confiar en Jesucristo como tu Salvador de tu corazón. Si podemos usar la ilustración del puente, la primera parte es que tú puedes creer que el puente de concreto y acero es firme y que va a sostener tu peso y va a cruzar esta cañón. Pero si no estás dispuesto a caminar y decidir cruzar el puente, no has creído en forma bíblica. Tienes que confiar tu vida en esta decisión. Entonces, de confiar en Cristo. Entonces, podemos ver esos dos cosas de creer con mi mente y creer con mi corazón. En el libro de Lucas, ¿se han leído acerca de los dos malhechores que fueron crucificados al lado de Jesucristo en el día de la crucifixión? Lucas 23 nos dice 23, 31, 32. También llevaban con él otros dos que eran malhechores para ser muertos, y cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y podemos ver cómo respondieron esas dos personas a este mensaje de Jesucristo. Los dos habían escuchado y hasta vieron a Él, pero respondieron diferente. El versículo 39 sigue, y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo, ¿ni aún temes a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Entonces vamos a ver algunas bases para la fe. Y uno son nuestros hechos, nuestras obras. Y algunos creen que por sus buenas obras, por ser una buena persona, ellos pueden ser salvos. Pero ¿qué dijo el otro malhechor? Dijo, si confiamos en nuestros hechos, vamos a estar condenados porque quebraron la ley y estaban culpables delante de Dios y delante de los romanos. Y entonces, así estaba confiando el primero. Pero el segundo, mira lo que dice, versículo 42. Y dijo Jesús, el otro, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿En qué estaba confiando este otro malhechor? Estaba confiando en Cristo. Sabía que por sus obras no había esperanza, solamente condenación. Pero él vio esperanza en Cristo y dijo, yo reconozco que soy pecador, pero acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Y Jesús dijo, ¿qué? Hoy mismo vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces,
Eso es la respuesta que Dios quiere ver en nosotros. Es confiar solamente en Cristo, no en nuestras obras. Pero lo que podemos ver es que especialmente los que son religiosos no solamente ven esas dos opciones, pero ellos ponen otra opción en este círculo del medio. No solamente es confiar en sus obras o confiar en Cristo, pero voy a confiar en Cristo más mis obras. Parece que tiene sentido, ¿verdad? Entonces, en esta opción de confiar en Cristo y las obras, ¿qué estamos diciendo? La persona, si pueden ver este diagrama que abrí, cuando uno dice voy a confiar en mis obras, estoy diciendo la muerte de Cristo es opcional. Fue en vano. No lo necesito porque puedo ser salvo por ser buena persona, tengo mi religión, hago buenas obras, ¿verdad? Entonces, eso es la respuesta humana. La respuesta religiosa dice, bueno, Cristo es necesario, su muerte era importante, pero es insuficiente. Tengo que hacer obras para mantener mi salvación, para avanzarlo. Esos podemos ver entre ellos los judaizantes, los judíos, que querían decir, tienes que cumplir la ley para ser salvo. Entonces, también de la religión popular cabe dentro de esto, y todas las religiones y las sectas, como los testigos y mormones, que enfatizan mucho más las obras que Cristo. Y básicamente están diciendo, Cristo es necesario, pero insuficiente. ¿Cuántos de ustedes quieren un Salvador insuficiente? Creo que nadie. Entonces, la opción bíblica a esta invitación de Cristo es confiar en Cristo solamente. O sea, voy a dejar de confiar completamente de mis obras y lo que yo puedo lograr y confiar solo en la obra de Cristo. Entonces, cuando hago esto, estoy diciendo a Dios, Cristo es suficiente completamente para mí. Es mi Salvador suficiente para cubrir el pago de mis pecados. Y después, porque ya recibí la salvación y el perdón de mis pecados, puedo hacer cosas buenas como una evidencia que ya recibí esta salvación. Pero no estoy dependiendo de mis buenas obras. Estoy solamente confiando de Cristo para mi salvación, y mis obras es una expresión de mi gratitud por haber recibido la salvación. Entonces, para terminar el día de hoy, quiero preguntar, ¿qué ha sido tu respuesta a este mensaje de Jesucristo, el Evangelio? Si murieras hoy, o en algún día en esta pandemia en que muchos están muriendo, ¿a dónde irías? ¿Irías a la presencia de Dios? ¿O estarías separado de Dios para toda la eternidad? ¿Estás seguro que irías al cielo? Si estás confiando en tus buenas obras o de que eres una buena persona, nunca vas a tener la seguridad de tu salvación. Así era en mi vida. Entonces, si no has hecho esa decisión de confiar solamente en Cristo como tu suficiente Salvador, hoy lo puedes hacer en la privacidad de tu casa. Habla con Dios, expresa tu deseo, como este malhechor en la cruz que decía, acuérdate de mí. Cuando estás en tu reino, Dios va a ver tu corazón, arrepentido de tu pecado, y va a regalarte la salvación. Entonces, ya no tienes que confiar en tus buenas obras. Quiero invitarles, si no has hecho la decisión de hacerlo hoy, si ya conoces a Cristo, tal vez conoces a alguien que no ha confiado en Él para su salvación. Y quiero invitarles en esta semana de compartirles este mensaje de las buenas nuevas, que es la base de tu fe en Cristo. La mala noticia es,
tú y yo somos pecadores y no podemos salvarnos, no podemos librarnos de la muerte espiritual por nuestras buenas obras o por nuestra religión. Las buenas nuevas que Jesús nos dio es que Cristo vino del cielo a esta tierra para morir en una cruz, pagando el precio de tu pecado y mi pecado. Y también resucitó de los muertos para comprobar que Dios aceptó su sacrificio y comprobar que Él tiene poder de darte la vida eterna. Entonces, la segunda buena noticia es que puedes recibir esta salvación si confías solamente en Jesucristo. La próxima semana vamos a ver cómo puedes crecer este granito de tu fe, el tamaño que sea, crecer tu fe y disfrutar la seguridad de tu salvación en Jesucristo. Pero hoy el enfoque ha sido, ¿dónde está basado la fe que tienes? ¿Está basado en uno de esos 3 círculos que representa? ¿Estás confiando en obras? ¿En Cristo más obras porque Él es insuficiente? ¿O solamente en Cristo? Entonces quiero animarles a todos de confiar solamente en Cristo para la salvación de tus pecados. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este mensaje que tu Hijo vino para compartir con nosotros. Las buenas nuevas de cómo podemos estar en buena relación contigo. Uno de tus hijos que nos da esperanza aún en medio de una pandemia. Y que pedimos, Señor, que tú uses a cada uno de nosotros que somos tus hijos para compartir esperanza para los que están desesperados, los que teman la muerte, los que teman el futuro, lo que viene después de la muerte, y que podamos compartirles de que Cristo vino para morir por nuestros pecados y solamente por la fe podemos confiar en Él como nuestro Salvador y gozarnos de la salvación que solamente Dios puede dar. Gracias te damos por este tiempo juntos en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén.